La última vez habíamos quedado entonces en donde, para comenzar con la perfección de Dios, y habíamos visto que Dios no era una sustancia porque el concepto de sustancia implicaba composición real de ese y esencia. Y en Dios no hay composición real de ese y esencia porque su esencia es su ese. Y su ese es su esencia y identidad. Bueno, habíamos visto también la última vez que había una similitud con Dios por analogía, al tener todos los seres una participación en el ese. Entonces ahora vamos a ver lo de las perfecciones en Dios, que es la cuestión 4, y en el artículo primero se pregunta si Dios es perfecto. El razonamiento es, o consiste en última instancia, como Dios es la plenitud de ser, es en sí mismo perfecto, y es lo más perfecto, es la perfección por esencia. Y Santo Tomás dice, como Dios es el primer principio, no material, sino como en el género de la causa eficiente, es necesario que sea perfectísimo. Y el primer principio activo es preciso que sea máximamente el ser, el ese en acto, y por consiguiente lo máximo perfecto. Entonces la perfección está relacionada con el acto. Entonces el acto puro es la perfección pura. ¿Y por qué es acto puro? Porque es su ese, su esencia es su ese, su ser, plenitud de ser. Entonces por eso es perfectísimo. Y Santo Tomás hace girar la noción de perfección en torno al ese. Y por eso dice, el ipsum esse es perfectissimum omnium comparatur enim ad omnia utac. El ese, el mismo ese es perfectísimo, o es lo más perfecto de todo, y se compara a todo como el acto. Esta es la noción que la escuela mal llamada atomista no ha entendido, que el ese, que traduce malamente por existencia, el ese es lo más perfectísimo porque es comparado a todo como el acto. O sea que todo lo que es acto es porque se condensa en el ese, y el ese de Dios es su propia naturaleza, su propia esencia, y todas las otras cosas tienen un ese por participación, ¿no? Entonces el ese es lo más perfecto que hay, es la perfección suprema. Por eso Dios es plenitud de ser y no plenitud de inteligir o sustancia intelectual, porque el ser pleno incluye la perfección de inteligir, la naturaleza intelectual. Entonces todo gira alrededor del ese, que es el acto, que es comparado a todo como el acto, y es el acto supremo. Por eso Dios se define como el ego sum qui sum, yo soy el que soy. Ipsum esse es perfectissimum omnium. El ese es lo más perfecto de todo, y se compara a todas las cosas como el acto. Nada tiene actualidad sino en cuanto es. O sea, la actualidad hace ser. Son actuales, están en acto las cosas que son, no los posibles, como para la filosofía moderna y para Avicena, sino lo que es. Y el ese es la actualidad de todas las cosas, e incluso de las mismas formas. O sea que la forma que era la actualidad de la sustancia para Aristóteles y para toda la filosofía moderna y con su cúspide en Hegel, pues la misma forma tiene al ese por el acto. O sea que las formas no serían en acto si no fueran por el ese. Entonces el ese es incluso el acto de las formas. Las formas son actos en el orden esencial, en el orden de la sustancia, pero a su vez está en potencia con respecto al ese. Por eso la esencia está con respecto al ese en potencia. Por eso entonces el ese es el acto de todo acto y de todas las cosas que son, e incluso de las formas. Y esto es lo que no entienden aún los filósofos que se dicen o que quieren ser tomistas, porque la actualidad se agotaba en la forma, y no. La actualidad no se agota en la forma sino en el ese, porque la forma forma parte de la esencia, y la esencia es potencia con respecto al ese en el orden entitativo. Esta es la base metafísica de Santo Tomás, como síntesis
insuperable de toda la filosofía griega posterior hasta la época de Santo Tomás. Entonces este texto es importantísimo aquí en la objeción tercera. Las objeciones ayudan a esclarecer el principio. Por eso las objeciones son un medio de desplegar para Santo Tomás la verdad. Entonces, el ipsum esse es perfectissimum omnium et comparatur enim ad omnia ut actus. El mismo ser es perfectísimo de todo y se compara como acto de todas las cosas. Nihil enim habet actualitatem nisi quantum est. Unde ipsum esse es actualitas omnium rerum est etiam ipsarum formarum. Nada tiene actualidad sino en cuanto es, y incluso el mismo ese ser es la actualidad de todas las cosas, e incluso de las mismas formas. Y por eso el mismo ser, ese, se considera como formal y recibido. Ipsum esse consideratur ad formale et recept. Entonces esto es básico de la metafísica tomista. Si no se entiende esto, no se es metafísico y ni puede ser filósofo propiamente hablando. Por eso más adelante Santo Tomás va a decir que Aristóteles y Platón eran filósofos de segundo orden, pero no de primero, porque no habían llegado al orden entitativo del ente en cuanto ente y constituido formalmente por el ese, porque el ese, lo va a decir más adelante, es la forma de toda la forma, porque es el acto de todo acto, es la perfección de toda perfección. En cambio, para la filosofía corriente y chueca, es la naturaleza intelectual, y por eso hacían de Dios el constitutivo, su constitutivo como la naturaleza divinamente intelectual, y no, es la naturaleza divina en su plenitud de ser. Eso es el trasfondo metafísico que nos permite abordar la teología, y sin la cual la teología ni se entiende. Dios es perfecto, y por eso Dios, al ser el principio eficiente, causa eficiente, principio activo, está máximamente en acto. Tan es así que es el acto puro, porque es el ese puro, sin composición con la esencia, porque su esencia es su mismo ser, su mismo ese. Bueno, en el artículo 2 se pregunta a Santo Tomás si en Dios existen las perfecciones de todos los seres. Por supuesto, porque todos los seres son que tienen alguna perfección, la tienen por participación de alguna de las perfecciones divinas de Dios. Y así dice, que Dios es el ipsum esse per se subsiste, es quo portet quo totam perfectionem essendit in se continua, y por lo cual y de lo cual es necesario que toda perfección de ser sea contenida en él. Es la misma idea presentada bajo otro aspecto, pero el principio es el mismo, solamente desenvolverlo, desplegarlo, explicarlo y verlo reflejado en la realidad de las cosas. Por eso las personas más inteligentes son aquellas que en un principio ven todas sus consecuencias. Y así la inteligencia angélica, el ángel más inteligente, ve con menos conceptos más cosas. En cambio los ángeles inferiores necesitan más conceptos. Y el verbo, que es un solo concepto, porque es la imagen perfecta del Padre, en un solo concepto, el verbo divino ve todas las cosas. Toda perfección, dice Santo Tomás, pertenece a la perfección de ser. Omnium autem perfectiones pertinet ad perfectionem essendi. No a perfecciones sapiencia, ni inteligencia, ni nada, sino de ser. Son principios de metafísica básicos, pero tan básicos son que básica y olímpicamente se desconoce. Entonces queda que Dios es lo más perfecto, pues es el ipsum esse subsistem, lo cual contiene toda la perfección de ser. Todas las cosas en cuanto entes se asimilan o asemejan a Dios, que es el principio primero y universal de todo ser. Por eso en Dios están
todas las perfecciones de todos los seres. Y por eso Dios es el ipsum esse subsiste, porque la perfección máxima, que es la divina, es la de ser por su misma subsistencia. Su subsistencia es su ser. En cambio, en las otras cosas, su subsistencia no es su ser, sino que subsisten porque participan del ser, del ese, con un mayor o menor grado de perfección en el ese, porque no es lo mismo el ese del ser angélico, mucho más perfecto que el ese del ser hombre, y el del hombre es mucho más perfecto que el ser de la hormiga o del átomo. Entonces la perfección viene del ser, no de la esencia, que la esencia limita al ser y lo hace ser tal cosa y no otra. En la cuestión, en el artículo 3, si la criatura puede ser semejante a Dios. Ya habíamos visto antes que había hablado también de la semejanza. Era donde habíamos quedado la vez pasada. Esto es prácticamente lo último que habíamos visto. Creía que no lo habíamos visto, pero sí, era la perfección. Entonces, bueno, ya que estamos, seguimos. Si lo vimos, lo volvemos a ver. Entonces, sí, cuando habíamos hablado de que la semejanza o la similitud se consideraba según una conveniencia o comunicación en la forma, y había múltiples similitudes según los muchos modos de comunicarse en la forma. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Y terminábamos diciendo que había una similitud o semejanza de todas las criaturas con respecto a Dios por analogía. Según la analogía, es decir, Dios, que es el ente por esencia, y las otras cosas son entes por participación. Bueno, ahí es donde habíamos quedado la vez pasada. Vino del repaso entonces un poquito. Entonces, en la cuestión quinta de la Suma Teológica tenemos el bien en común, para después de hablar del bien en Dios. El bien en común, la consideración del bien en común. Entonces se pregunta Santo Tomás si difiere en la cosa el bien del ente. En la cosa, pues el bien no difiere, es lo mismo. Por eso el bien es un trascendental, como lo uno, lo verdadero, lo bueno, porque el ente en cuanto conocido es verdadero y en cuanto querido es bueno o apetecido. El bien y el ente son idénticos en la cosa, son la misma cosa, pero difieren según la razón. Entonces la distinción es de razón. Por eso los trascendentales del ser son el ser, el ente, la misma cosa, pero difieren conceptualmente. Por eso no hay distinción, sino que es una manera de conocer o considerar el ente. Bajo el aspecto de la inteligencia es verdadero, bajo el aspecto de la voluntad es bueno. Entonces la razón de bien es ser una cosa apetecible, porque el bien es lo que se apetece. Todo bien cae bajo la razón de apetecible. Entonces el ente, bajo la razón de bien, es apetecible. Por eso el bien es lo que todos apetecen. Y lo apetecible lo es en cuanto es perfecto, porque todo ente es ser como ente, no como ese, es lo apetecible en cuanto es perfecto. Por eso todas las cosas apetecen su perfección. Entonces todo es apetecible en cuanto implica perfección. Y todo es perfecto en cuanto está en acto. Y todo está en acto en cuanto tiene el ese, el ser, pero como ese, ¿no? Porque la palabra ser es equívoca o ambigua, puede significar el esse, utactus essendi, el acto de ser o de existir, pero es difícil traducirlo, pero si uno dice acto de existir no hay que confundirlo con el existir. Entonces todo es perfecto en cuanto está en acto. Entonces una cosa es buena en cuanto es ente, y el esse es la actualidad de todas las cosas. Entonces el ente simpliciter es el que está en acto, y será un bien simpliciter, apetecible por ser perfecto, y esa perfección es lo que lo hace apetecible. Pero en la realidad es lo mismo el ente que es
y el bien. Por eso todo ente es bueno, porque todo ente está en acto, y lo que está en acto, en esa medida es perfecto y es apetecible. En la cuestión, en el artículo segundo, se pregunta si el bien es racionalmente primero que el ente. No, lo primero siempre va a ser el ente, lo que es. Y después, bajo la razón de apetecible, es que es bueno. Entonces, lo primero que se concibe es el ente, pues es lo conocible en cuanto está en acto. Y el ente, por eso, es lo primero que se intelige. O sea, lo primero que se conoce. Por eso dice Santo Tomás, el ens secundum rationem est prius quam bonum. El ente, según las razones, primero que lo bueno. Y por eso dice que es lo primero que cae en el intelecto, el ente. Lo primero, prius, quod prius cadit in concepción intellectum, es el ente. Lo primero que cae en la concepción del intelecto es el ente. Primum autem in concepción intellectus cadit ens, quia secundum hoc unum quidque conocibile es in quantum es actum. Porque según esto, cada cosa es conocible en cuanto está en acto. Unde ens est proprium objectum intellectum. Así el ente es el objeto propio del intelecto. Et sic est primum intelligibile, sicut sonus et primus audibile. Y así es el primer inteligible, como el sonido es lo primero audible. Entonces, por eso, lo primero que cae en el intelecto es el ente. No es ni la esencia, es el ente. Porque el ente está compuesto de esencia y ese, los entes que percibimos y conocemos a través de los sentidos. Y después remontamos al ente supremo, que es Dios, que no es sensible. Entonces, el bien es lo apetecible. En el artículo 3, si todo ente es bueno, se pregunta, todo ente en cuanto tal es bueno porque es ente en cuanto es acto y perfecto en cierto modo, ya que todo acto es perfección. La perfección tiene razón de apetecible y de bueno. Y lo malo es lo que tiene carencia de ser. Por eso el mal no tiene esencia, sino que es una carencia de ser. Así dice, luego todo ente es bueno en cuanto es ente es bueno. Y todo ente en cuanto es ente está en acto y de algún modo es perfecto, porque todo acto es alguna perfección y lo perfecto tiene razón de apetecible y de bueno, y nada se dice ente en cuanto es malo, quod nullum est dicitur malum en cuanto es ens. Ningún ente se dice malo en cuanto es ente, sino en cuanto carece de algún ser, sed in quantum caret quodam esse. Entonces el mal es carencia de ser. En el artículo 4 se pregunta si el bien tiene razón de causa final, y vamos a ver que sí. El bien es todo lo que todos apetecen, y esto tiene razón de fin, pues es manifiesto que el bien tiene razón de fin, aunque lo primero en la causalidad es lo último en lo causado. O sea que el fin por el cual se causa es lo primero en cuanto a la razón por la que se causa, pero viene después de lo causado. Y aquí va a hablar de lo bello, la belleza, preguntándose o respondiendo a una objeción, a la primera objeción, si lo bello, el pulcrum, y el bien en el sujeto son lo mismo. Y va a decir que sí, pues se fundan sobre la misma cosa, es decir, sobre la forma, porque la forma es lo que hace ser tal o cual cosa, tal o cual naturaleza, tal o cual ente. Y entonces explica Santo Tomás que el bien propiamente se refiere al apetito, porque el bien es lo que todos apetecen. Y así el bien tiene razón de fin, pues lo apetecido es como un movimiento hacia la cosa. Lo bello, va a decir Santo Tomás, es respecto a la potencia o a la virtud conoscitiva, pues la belleza dice aquello que visto place. Lo bello es lo que visto place. Entonces aquí hay un problema que ha dado también mucha tinta
Santo Tomás lo trata aquí muy sucintamente, el problema de la belleza. ¿Qué es la belleza? La belleza lo define Santo Tomás, aquello que visto place. Y visto no solamente de visto con los ojos, sino también inteligido o visto la visión intelectual, porque hay una belleza material, pero que corresponde a una belleza espiritual, porque si vamos al caso, Dios es bello. Y algunos filósofos lo reducen a la visión sensible. Entonces hay que recurrir a otros textos donde Santo Tomás también habla de la belleza, pero para sintetizar, entonces, en lo bello hay una conjunción de una visión que hace referencia al intelecto, luego a la verdad, y por otro lado al apetito, a la voluntad, y el apetito es de lo bueno. Entonces hay una conjunción de la verdad y de lo bueno. Y sin embargo, hay que tener claro que es primeramente la verdad bajo la razón de bien, que es lo que dilucida el problema de la belleza. Y Santo Tomás lo dice en uno de sus libros, en la opúscula espuria, es decir, opúsculos de diversas cosas, la ópera omnia, opúscula omnia, perdón, o sea, la obra que compendia todos los opúsculos, dice así: Apprehensionem autem veri secundum quodavet rationem bori respondet processio pulcri. Este texto es esencial y define el problema que los filósofos a veces se enredan. Siempre se dice, bueno, que la belleza es el esplendor de la forma, y es cierto, o el esplendor del ente, porque lo que tiene forma es el ente. Santo Tomás lleva la belleza como un fulgor o irradiación luminosa que procede de la perfección y luminosidad e irradiación divina, y lo esencial es ver que el bello es la verdad en cuanto buena. El ente yo lo puedo considerar como verdadero, conocido por la inteligencia, como bueno, apetecido por la voluntad, pero considerar esa verdad como un bien, ahí es donde viene lo pulcro, la pulcritud, es decir, lo bello, la belleza. Entonces, esencialmente y primeramente, algo intelectual, la verdad, pero bajo la razón, no de verdad, sino de bien. O sea, considerar la verdad como un bien, y es lo máximo, porque el mayor bien es la verdad. Entonces, eso creo que resuelve filosóficamente el problema de lo bello que, desgraciadamente, los filósofos a veces no han sabido, y yo hasta ahora tampoco lo tenía tan claro, porque uno se enreda con tanto comentario, pero que no va a la esencia. Y Santo Tomás va aquí al grano cuando habla en este opúsculo del pulcro et de bono, comentando el texto de Dionisio, que lo se confundía con Dionisio el Areopagita, pero no, es Dionisio, el pseudo Dionisio, que es del siglo IV, III, V, no sé. Entonces, aprehensión en autem vere, la aprehensión de la verdad, según tiene razón de bueno, corresponde a la procesión de lo bello. Y por eso es válida esa definición de que es el esplendor de la forma, también el esplendor del ente, porque es la verdad bajo el concepto de bien, o sea, considerando la verdad como un bien. Y por eso Santo Tomás aquí en este opúsculo dice que, pero aquí dice, pulcrum in ratione sui plura concludit. El bien, lo bello, en su razón tiene o incluye muchas cosas. Es decir, el esplendor de la forma sustancial o la actualidad sobre las partes de la materia proporcionadas y terminadas. Y por eso lo bello se dice que es la resplandecencia. Y aquí también dice que hay una belleza corporal, y es bueno retenerlo, y una belleza espiritual, pulcritudo corporalis, y la spiritualis pulcritudo, porque no es simplemente una cosa estética de arte, sino que el arte la expresa sensiblemente, pero no es puramente estética corporal, sino que la belleza es espiritual y se da por ende también en las cosas corporales que están compuestas de materia y forma. En el libro San Dionisio de Divinis Nominibus
habla también de lo bello. Aquí es donde compara lo pulcro a la claridad, a la irradiación y a la luz. Quomodo autem Deus sit causa claritatis, como Dios es la causa de la claridad y que se imite a todas las criaturas como un fulgor, como una transmisión de rayos luminosos o de irradiación luminosa, que es la fuente de toda luz. Y así entonces se transmite el fulgor divino irradiado. Y estas transmisión son bellísimas. Entonces por eso Santo Tomás compara la belleza a esa transmisión del fulgor, el resplandor luminoso de Dios. Entonces hay que retener que lo bello es aquello que, y esto no se lo he oído a ningún filósofo, y lo dice Santo Tomás, que es la verdad que se conoce, pero está considerada bajo el aspecto de bien. O sea, la verdad considerada como un bien. Eso es lo bello. Entonces hay una conjunción de verdad y de bien. Por eso no habla, sino después de hablar del bien, porque es la verdad considerada bajo el aspecto del bien, bajo la razón del bien. Y eso es lo que hace la belleza. Y eso que aquí en la Suma lo toca así como muy sucintamente. Y esto lo dice hablando del bien en común, ¿no? Sí. Bueno. Y por eso dice que lo bello es lo que visto place. Y así lo pulcro consiste en la debida proporción que el sentido detecta en las cosas debidamente proporcionadas. Claro, pero aquí está hablando del bien, de lo bello corporal. Entonces, por eso habla de debida proporción. Pero sin olvidar que lo bello también es espiritual, y principalmente espiritual. Pero en las cosas corporales se traduce en la debida proporción, en la armonía. Y por eso los reinados de belleza de las proporciones de las curvas. Un cuerpo bello es el que está bien proporcionado, y no el más musculoso, sino el más proporcionado, porque la belleza en el orden corporal implica armonía y proporción debida, para que así surja el esplendor de la forma, que es la que da y constituye la cosa o el ente corporal. Y así el esplendor de la forma, el esplendor del ente, y en definitiva el esplendor del fulgor de Dios irradiado como la luz en las cosas, tanto espirituales como los ángeles, como en las corporales, entre los cuales se incluye el hombre, por estar compuesto de materia y de forma. Después, en el artículo quinto, se pregunta si la razón de bien consiste en un modo de especie y de orden. O sea, si comporta especie y orden, sí, porque se dice bueno en cuanto es perfecto, y así es apetecible. Y perfecto es lo que no le falta nada. De ahí que perfección quiere decir hecho completamente sin que le falte nada, de acuerdo a su naturaleza que está dada por la forma. Y por eso dice que cada cosa es lo que es por su forma. Y así las cosas, al estar constituidas por su forma, tienen una inclinación hacia el fin por el cual operan. Y por eso entonces tienen un orden y una especie. Ese orden y esa especie de acuerdo a la forma. Entonces por eso el bien implica o consiste en una especie y en un orden. Lo perfecto necesariamente debe tener una forma, y esto hace que tenga número y peso, y viene del ser constituido en la especie por la forma. Después en el artículo sexto, si es conveniente distinguir el bien en honesto, útil y delectable. Entonces, sí, hay un bien honesto, un bien útil y un bien deleitable o delectable, de acuerdo a lo que bajo el concepto que se apetezca, bajo la razón de bien honesto, y que se distingue de lo que no es honesto, de lo inhonesto, o un bien puramente útil, sin ver tanto la moralidad o honestidad, o también deleitable, como el arte, simplemente un bien como objeto de placentero, de deleite. Y aquí después, ya pasaríamos para la próxima a ver la cuestión sexta
sobre la bondad divina. Primero habló del bien en común y ahora del bien en Dios. Entonces, y Santo Tomás dice, el bien en cuanto apetecible o deleitable es el término del movimiento, al cual atiende el apetito. Bueno, yo creo que dejamos ya entonces. Pero padre, ¿el bien es un acto o el acto No, es el bien es lo apetecible. El bien dice orden a la voluntad. La voluntad es la que apetece. Por eso el bien como apetecible es un movimiento hacia la cosa. Entonces, dejamos para la próxima lo del bien en Dios.